Ahora sí, podemos iniciar. Perfecto. Listo. El día de hoy vamos a conversar respecto a, uy, respecto a metodologías de control de inventario y distribución física. ¿Sí? Cuando hablamos de distribución física, hablamos de un punto que está directamente relacionado. ¿Cuál es este? El transporte, ¿correcto? El día de hoy vamos a ver cómo controlamos todas esas existencias que ya hemos venido conversando en nuestra clase anterior y la anterior, ¿sí? Bien, existen, ¿sí? La clase en la que vamos a hablar son para poder verificar de manera contable tanto las existencias que se dan al inicio de una operación o verificar las existencias que se tienen al, al término de una operación, ¿sí? Al término de nuestra operación. Estas operaciones, este tipo de inventarios que se realizan tanto al inicio de nuestro año o al final de nuestro año, nos ayudan a poder ver cómo ha sido el movimiento dentro de un periodo determinado, ¿sí? Dentro de un periodo determinado, de todo un periodo. Luego tenemos inventarios según la periodicidad. Y de estos inventarios son los que hemos conversado un poquito en la sesión anterior. Tenemos el inventario anual, ¿sí? El inventario anual es aquel que se realiza una vez al año y nos ayuda a validar los resultados si se hacen al término del año o con cuánto iniciamos, cuáles son las existencias de inicio si se realiza al final, al inicio del año, ¿sí? Puede ser un inventario inicial como periodo fiscal y un inventario anual según la periodicidad? Sí, por supuesto, puedo usar el mismo, sí. Incluso existen empresas, lo cual pienso en verdad que no es correcto. Sin embargo, sí tenemos compañías que realizan solo su inventario una vez al año y la hacen al final del año, ¿no es cierto? No, no está mal, entonces ahí validan sus operaciones, validan todo el tema contable, sus compras, sus ventas, sin ningún problema. Sin embargo, sugiero siempre que tenemos que hacer un control minucioso. Claro que también están las empresas que no realizan inventarios ni para iniciar un periodo. Y ustedes dirán, eso es cierto, no lo puedo creer, ¿no? Pero sí, sí sucede. Hay empresas que arrancan sus operaciones todos los años y no existen una pausa, ¿sí? Para decir cómo estoy iniciando, cómo estoy terminando, cuánto te entrego al inicio de este 2024, cómo lo manejamos, ¿no? No hay esa, ese me detengo a revisar cómo está mi operación, ¿sí? Y eso sí es vital que nosotros hagamos inventarios. Dentro de los inventarios, cuando nosotros hacemos un inventario, estamos hablando de qué? Estamos hablando del dinero de la empresa, ¿sí? Porque en los inventarios, ¿qué movemos? Movemos el dinero de la empresa, ¿sí? Por ello es muy vital que nosotros los estemos eh, evaluando constantemente, ¿sí? Evaluando constantemente. Ahora, viene aquí también algo muy importante, ¿sí? Los inventarios, los inventarios tienen mucha importancia respecto a cómo tomamos nuestras decisiones de compras, ¿cierto? Entonces, también es importante para las personas que se encuentran en aprovisionamiento este tipo de información para poder tomar la decisión de cuánto más o menos vamos a comprar, ¿sí? No más o menos, sino cuánto más compramos o cuánto menos compramos, ¿sí? Luego tenemos el inventario periódico, ¿sí? El inventario periódico, ¿cuál es? El inventario periódico es ese tipo de inventario que se realiza de una manera programada, ¿sí? De una manera programada
a lo largo del año y en este se hace el conteo de todas las existencias. Sin embargo, de este ya hemos conversado, así que vamos con pregunta para el equipo, para toda la clase. ¿Qué diferencia tiene el inventario periódico y el inventario cíclico? ¿Qué diferencia tiene un inventario periódico de un inventario cíclico? Partiendo de la premisa que ambos contabilizan todas las existencias en un periodo de tiempo y también ambos podrían tener una programación. ¿Qué diferencia tiene? Oh, lo hemos olvidado. La diferencia que tiene el inventario periódico y el inventario cíclico es que el inventario periódico hace el conteo de las existencias en una sola fecha. ¿Sí? En un solo momento hace el conteo de las existencias. Sin embargo, el inventario cíclico hace el conteo de las existencias, ¿sí? El inventario cíclico hace el conteo de las existencias en distintos periodos, ¿sí? Hace el conteo de las existencias en distintos periodos, ¿sí? ¿Estamos? ¿Tenemos clara cuál es la diferencia? ¿Sí? A ver, vamos a explicarlo nuevamente. ¿Sí? El inventario periódico es aquel que yo armo mi cronograma, mi programa, y digo, voy a hacer inventario cada 3 meses. Entonces hago 4 veces al año, ¿correcto? Y todos esos meses que me detengo a hacer el inventario, ¿sí? Cuento todas mis existencias, todo, lo cuento todo, 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 todo. ¿Sí? Mis productos que tienen movimiento, mis productos que no tienen movimiento, mis productos que tengo demasiadas cantidades, casi ni se mueve, pero que bueno, los tengo ahí almacenados. Hago el conteo de absolutamente todo, ¿sí? Todo cuento, todo. Entonces, como hago la contabilidad de todo, ¿sí? Como cuento todo, me tomo también cierto tiempo, ¿no? Pero lo tengo ahí programado. Luego tengo el tipo de inventario cíclico, que hago el conteo de todas mis existencias, pero lo hago categorizándolas, ¿correcto? Separo. Estas tienen un movimiento constante, tienen un movimiento mayor, estas no me pueden faltar nunca, estas me son importantes, ¿por qué? Porque son de un precio muy alto, estas resultan el principio activo de mis productos terminados, ¿no? Entonces, esos productos los voy a contar más veces en el año. Es decir, estos productos que tienen un movimiento constante, lo que voy a hacer es contarlos todos los meses. ¿Se dan cuenta? Pero estos productos que no tienen un movimiento constante, esos productos que tienen un movimiento mediano, que tienen un precio mediano, un valor mediano, pues entonces los voy a contar, ¿sí? Pero los voy a contar cada 3 meses. ¿Sí? Y tengo otros productos que no son costosos, que tengo en verdad una gran cantidad de esos productos, ¿sí? El movimiento pues no es considerable, no me significa un producto que si no lo tengo en mi inventario, si yo no lo tengo en mi inventario, probablemente probablemente no voy a sacar adelante mi negocio, ¿sí? Entonces, este tipo de inventario no me quita el sueño, ¿sí? ¿Qué es lo que hago con él? Lo que hago es contarlo 2 veces al año. ¿Se dan cuenta? Esa es la gran diferencia, que el inventario periódico lo que hace es hacer el conteo de todas las existencias, ¿sí? El conteo de todas las existencias de manera única, todas en una sola fecha. En cambio, el inventario cíclico lo que hace es el conteo de todas las existencias,
pero lo hace separado por periodos, ¿sí? Lo separa por periodos y lo separa categorizando los ítems según su importancia, que le permita, pues, tener una mejor visión para la toma de decisiones, una mejor visión de me centro en solo estos productos y no estoy siendo muy general, que pueda cometer algún error probablemente, o lo que hago es tener mayor control en los productos que me interesen tener un control mayor, sin descuidar a los demás. Esa es la gran diferencia de un cíclico y un periódico, ¿sí? Luego tenemos el inventario permanente o también el inventario perpetuo, ¿sí? En este les comenté que hacíamos el uso. A ver, vamos a ver, tenemos el ciclo, voy a contar solo determinados ítems, ok, se entendió, se categoriza, correcto. Inventario periódico se realiza un recuento físico de existencias en intervalos específicos, mientras que el inventario cíclico se lleva a cabo recuentos de manera regular, categorizándolos. Ahí, Roxana, esa palabra es importante, porque, porque si no, no le encontramos la clara diferencia de uno y otro. Bien, respecto al perpetuo, que lo podemos también denominar inventario permanente, les comenté que tenía una característica clave la sesión anterior, hace 2 sesiones, que este tenía que tener el uso de qué para poder funcionar. Este tenía que ser actualizado rápidamente y para ello teníamos que tener nosotros, aplicar, a ver, ¿quién se anima? Teníamos que tener un sistema, teníamos que apoyarnos en la tecnología, ¿sí? Hace uso de la logística 4.0, ¿correcto? ¿Por qué? Porque este tipo de inventarios, ¿sí? Porque este tipo de inventarios, perdónenme, este tipo de inventarios nosotros los estamos realizando, aplicando de manera constante, todo el tiempo, ¿sí? Todo el tiempo estamos aplicando este tipo de inventarios. Entonces, por ello, ¿sí? Es por ello que para nosotros es tan importante contar con un sistema que nos pueda dar los datos de nuestras existencias a tiempo real, ¿sí? Y también que los registros, las salidas, todo ello se pueda realizar en un solo periodo, en un solo tiempo, que facilita el tener los datos al alcance de manera mucho más rápida y que sea confiable, ¿sí? Bien, continuamos entonces. Luego tenemos inventario según el tipo de producto. Y según el tipo de producto tenemos, por ejemplo, materias primas. ¿Qué son las materias primas? Son los elementos que son utilizados en la fabricación y que se encuentran directamente relacionados con el producto, ¿sí? Directamente relacionados con el producto. Eh, las materias primas son las que nosotros tenemos que, de alguna manera, prestarle muchísima atención, ¿sí? ¿Por qué? Porque si me llegara a faltar una materia prima, ¿qué es lo que va a suceder? Si me llega a faltar, voy a tener que parar mi producción, ¿sí? Es la clave para que yo pueda seguir mi producción. Así de importante es nuestra materia prima, ¿sí? Así de importante es la materia prima. Luego tenemos los inventarios de suministros. Estos inventarios de suministros, ¿sí? Estos inventarios de suministros nos muestran, ¿sí? Los productos que son, los productos que son utilizados en la producción, pero que no forman parte indispensable, primordial de mi proceso de fabricación, de mi producto terminado. Es decir, que si lo utilizo, si lo utilizamos, si hacemos uso de esto, eh, y si no lo tenemos, podríamos suplirlo o podríamos conseguirlo fácilmente también,
¿sí? Podríamos conseguirlo fácilmente. Bien, luego tenemos inventario según, seguimos con según el tipo de producto, ¿sí? Tenemos inventario de productos en proceso. Y este lo hemos conversado. A ver, vamos con la clase. ¿Cuáles son los inventarios de inventarios en proceso? ¿Cuáles son? ¿Qué tipos de inventarios tenemos ahí? ¿Cuáles son los inventarios en proceso? Son los que han iniciado el proceso de producción y que pueden detenerse en cierto periodo sin que éste afecte ninguna de las operaciones, ¿correcto? Son los que pueden detenerse en cierto periodo. ¿Sí? Esos son mis inventarios de productos en proceso. ¿Y cuáles son mis inventarios de productos terminados? Son los que iniciaron el proceso de producción, ¿sí? Iniciaron el proceso de producción, pero, pero sí lograron terminar. A diferencia del producto, a diferencia del producto en proceso, ¿sí? A diferencia del producto en proceso. Y luego tenemos los inventarios de mercancía. Los inventarios de mercancía son aquellos que están adquiridos como productos terminados, pero no son productos terminados nuestros porque los hemos comprado ya terminados, ¿sí? Los hemos adquirido de una empresa ya como producto terminado, ¿sí? Ya como un producto terminado. Luego tenemos inventarios según su función. ¿Cuáles son estos? Los inventarios en tránsito. ¿Qué son entonces los inventarios en tránsito? Los inventarios en tránsito son esos inventarios que aún no los tenemos de manera física, sin embargo, ya tenemos una orden de compra colocada, por ejemplo, ¿sí? Que está próxima a llegar, que sabemos que está próxima a llegar, que no la he traído porque todavía no la voy a usar, o probablemente porque mi almacén se encuentra saturado y no quiero coparlo, o porque todavía ese dinero no está destinado para esa compra, pero ya lo tengo por llegar, lo tengo en una orden colocada. Entonces yo puedo, me piden 1000 unidades. En stock yo tengo 100, pero tengo una orden colocada por 2000. Entonces puedo decir, ah, ya es momento que me lo despachen, envíamelos. Y mi respuesta es, no tengo este stock en almacén, sin embargo lo tengo en tránsito, ¿sí? Luego tenemos el inventario de seguridad o el inventario de reserva. Este tipo de inventario es el que considera unas unidades adicionales que nos sirven para dos razones, ¿sí? Que nos sirven para dos razones. Una una razón es porque podemos tener alguna demanda, algún pedido, alguna solicitud, alguna venta que no estuvo programada, que no estuvo planificada. Sin embargo, es importante tener ese stock de seguridad para poder atenderla con normalidad. O puede haber algún error interno en la compañía que me genere pérdida de unidades o que la producción pueda salir mal y que para no incumplir al cliente tengo que rehacerla y eso me permite, con eso puedo volver a, con eso a, eh, puedo volver a rehacer, a producir, ¿correcto? Luego tenemos inventario según su función, ¿sí? ¿Cuáles vienen a ser según su función? Seguimos inventarios de previsión o estacional. ¿Cuál es este?
son los inventarios que se generan de acuerdo a ciertas estaciones o a ciertos periodos, ¿sí? Por ejemplo, estamos en la campaña escolar, que ya el siguiente mes se va a ver muy, muy fuerte, ¿no? Porque ya el siguiente es el último mes de vacaciones de los chicos y ya regresan a sus colegios, ¿no es cierto? Luego tenemos el inventario de desacoplamiento, ¿sí? Este es un inventario que se utiliza para diferenciar el inventario requerido para dos procesos de fabricación con tasas de producción diferentes. De este modo, cada proceso funciona de forma independiente y con una cantidad de mercancía determinada. Y de alguna manera, cuando una planta me solicita, ya tengo lo destinado para esa planta y cuando otra planta me solicita, tengo lo destinado de esa planta con nosotros. ¿Se dan cuenta? Y así no fallamos a ninguno. Bien, luego tenemos otro tipos de inventarios, ¿sí? Inventarios de existencias de naturaleza regular o cíclica, que registran referencias necesarias para satisfacer la demanda durante el periodo de reaprovisionamiento. Luego, inventario de existencias obsoletas, muertas o perdidas, que engloba las referencias que por alguna circunstancia superan la fecha de caducidad y estas no pueden ser utilizadas. Para caer en no tener este tipo de inventarios, lo que nosotros tenemos que hacer es aplicar ciertas estrategias como promociones, armar packs, etcétera, etcétera, ¿sí? Etcétera, etcétera, con la finalidad, con la finalidad de poder, ¿sí? Con la finalidad de poder, pues, evitar que tengamos una caída, una pérdida, ¿sí? Una pérdida que al final se vea reflejada en que desechemos una materia prima, desechemos un producto. Luego tenemos el inventario disponible. ¿Cuál es el inventario disponible? El inventario disponible es el que nos muestra cuánto realmente tenemos para poder dar, ofrecer en un almacén a nuestro cliente interno. Muy probablemente mi sistema dice, tengo 200 unidades. Sin embargo, sí tengo físicamente las 200 unidades, pero un cliente interno también no solicitó que, solicitó que se le, solicitó que se le pueda dispensar 100 unidades. Entonces nos hacen la solicitud. Tienes 200 unidades, necesito 150. No, es que ya no las tengo disponibles. Figuran en el sistema. Sí, sí figuran. Sin embargo, no están disponibles porque están comprometidas 100 unidades. ¿Se dan cuenta? Ese es el inventario disponible, lo que realmente yo tengo para poder entregar a mi cliente interno o a mi cliente final. Ese es mi disponible, lo que yo realmente tengo, ¿sí? Lo que realmente tengo. Luego tenemos el inventario en línea. Este inventario suele manejarse bastante en producción, ¿sí? ¿Por qué? Porque el inventario en línea suelen ser los productos que están listos para entrar a nuestra producción. Luego tenemos el inventario en cuarentena y acabamos con pregunta para la clase y esta sí tenemos que responderla, ¿sí? ¿Qué es el inventario en cuarentena? ¿Cuándo usamos el almacén de cuarentena? Para productos en mal estado. No, no, no. Para productos en mal estado usamos el almacén de rechazos. El almacén de cuarentena lo conversamos la sesión anterior. ¿Cuándo utilizamos el almacén de cuarentena? Para ser revisados, Neida. Correcto.
cuando nos llega un producto y le vamos a dar una revisión especial, ¿no? Una revisión minuciosa, una revisión que no solo sea, ¿sí? Que no solo sea el, perdónenme, una revisión que no solo sea validar cantidad y validar una que otra característica, ¿sí? Entra al almacén de cuarentena cuando lo que yo tengo que hacer es analizar el producto de manera minuciosa, ¿sí? Deben estar almacenados los productos, almacenados para poder ser revisados, ¿correcto, Joana? Sí, así es. Bien, seguimos entonces, vamos con nuestra presentación. Sí, entonces el de cuarentena las tenemos, lo tenemos claro. Y luego tenemos el inventario físico, ¿sí? ¿Qué es el inventario físico? El inventario físico es aquel que nosotros hacemos el conteo y podemos evidenciar. Esto es lo que realmente existe, ¿no es cierto? Eso es lo que realmente existe en mi almacén, eso es lo que tengo. Ah, ya, entonces ahí tengo claro cuál es mi inventario físico. Bien, vamos a nuestra primera ronda de preguntas y respuestas. Rosana, generalmente se refiere a una lista detallada de los bienes, suministros o recursos que se han almacenado o reservado durante el periodo de cuarentena. No, a ver, el inventario de cuarentena son esos productos que están esperando ser revisados. Ese es el inventario de cuarentena. Los productos que están pasando por un periodo de evaluación, que los tienen ahí para hacer alguna revisión especial. Ese es un inventario de cuarentena. ¿Sí? Por ejemplo, que si entregamos etiquetas, ¿sí? Le vendemos etiquetas a una empresa. Entonces, ciertas etiquetas pasan por un periodo de cuarentena. ¿Por qué? Para probar la adhesividad. Entonces, ¿qué hacen? Pegan una etiqueta en los frasquitos, en unos frascos, y dicen, ya, vamos a evaluar la adhesividad durante 7 días. Si en 7 días esta etiqueta sigue pegada al frasco sin ningún inconveniente, lo aprobamos. Si esta etiqueta muestra algún desprendimiento, lo rechazamos, porque si en 7 días tiene un desprendimiento, ¿qué es lo que va a suceder cuando yo venda mis colonias con etiqueta y lleguen a las farmacias, a las perfumerías y se van a empezar a despegar, ¿no? De ahí, ¿qué van a hacer las personas que están vendiendo el producto? Ay, tendrían que pegarlas a mano, ¿no? Entonces ahí viene un gran problema. ¿Se dan cuenta? Ese viene a ser el inventario de cuarentena. Bien, vamos entonces ahora con las diferencias que existen entre control de inventarios y gestión de inventarios. ¿Sí? Primero, ¿qué es el control de inventarios y qué es el manejo de inventarios? ¿Cuál es el alcance, objetivo, áreas de preocupación y acciones? ¿Sí? Tenemos el control de inventarios, el alcance es el inventario que existe en el almacén. ¿Sí? El inventario existente en el almacén. El manejo de inventarios son materias primas y productos acabados durante todo el ciclo de vida de la producción. ¿Cuál es el objetivo del control de inventarios? Garantizar que las existencias en un almacén sean suficientes y estén en buen estado. ¿Sí? Manejo de inventarios. Tener el inventario correcto, en el lugar correcto, en el momento correcto y con la cantidad suficiente. ¿Sí? ¿Cuál es el área de preocupación para el control de inventarios? ¿Qué artículos hay en el inventario? ¿Dónde se encuentran estos artículos en el almacén? ¿Cuál es el estado y la situación de estos artículos? ¿Sí? ¿Cuál es la preocupación del manejo de inventarios? ¿Qué artículos debo pedir? ¿Cuántos artículos necesitamos pedir? ¿Cuándo debo pedir estos artículos? ¿Sí? ¿Cuándo debo pedir estos artículos? ¿Qué acciones tiene entonces el control de inventarios? Las acciones que tiene son recibir, almacenar y transportar, ¿sí? Almacenar y transportar el inventario, comprobando que los artículos en stock para comprobar la fecha de caducidad, el deterioro, problemas de calidad, etcétera.
¿sí? ¿Y cuáles son las acciones que realiza el manejo de inventarios? Predicción de la demanda de los clientes a partir de datos anteriores, reordenación y gestión de los artículos de inventario y la cadena de suministros. Luego tenemos metodologías de gestión de inventarios, ¿sí? Antes de pasar a ello, me gustaría saber si tenemos alguna pregunta. Bien, continuamos entonces con nuestra presentación, ¿sí? Y vamos, metodologías de gestión de inventarios. Las metodologías de gestión de inventarios lo que hacen es eh, poder mostrarnos cómo podemos nosotros gestionar todas las existencias que tenemos, ¿sí? De acuerdo a la naturaleza de nuestro negocio y para que la forma en la que manejemos nos dé mejores resultados, podamos mejorar nuestro desempeño, ¿sí? Tengamos políticas y estrategias que ayuden a maximizar nuestros beneficios. Primero, ¿qué tenemos? Primero, tenemos el análisis ABC en el control de inventarios, ¿sí? ¿A qué se refiere este análisis ABC? Es cuando nosotros, como ya lo habíamos venido conversando, categorizamos los productos que tenemos de acuerdo a su, categorizamos de acuerdo a su importancia, ¿sí? Las armamos en una categoría de acuerdo, no exactamente a su importancia, sus características, ¿sí? Y las podemos catalogar de esta manera. Clase A, cuando son artículos caros, artículos de alta gama, con controles estrictos e inventarios reducidos. Es decir, son muy fáciles de contar, ¿sí? Son muy fáciles de poder controlar, de poder calcular, ¿sí? Clase B, son artículos de precio medio, prioridad media, con un volumen de ventas y unas existencias medias, ¿sí? Así son este tipo de clases, la B, ¿sí? Y luego tenemos la clase C. La clase C vienen a ser artículos de bajo valor, ¿sí? Que tienen un bajo costo, que tienen grandes ventas, que sus inventarios son muy grandes, en verdad, ¿no? Son muy grandes. La aplicación entonces de una metodología ABC, ¿sí? Nos da el control de inventarios para poder minimizar los costos, ¿sí? Y maximizar el rendimiento de nuestras existencias, ¿sí? Luego tenemos la metodología LIFO y FIFO. Con el método LIFO, el almacén distribuye primero el lote más reciente de artículos a los clientes y así evita que los productos se estropeen al llegar al mercado, ¿sí? Lo más reciente lo distribuye. Por ejemplo, podemos aplicar eso en cajas de cartón, ¿no? Lo primero que llega lo empiezo a distribuir, no pasa nada. Si dejo un lote guardado, no pasa nada, no se va a malograr, no sucede nada, ¿no? En herramientas también puede utilizarse ello, en insumos de ferretería también, ¿sí? ¿Dónde no podríamos utilizarlo? No podríamos utilizarlo, por ejemplo, en productos que tienen fecha de vencimiento, en productos perecederos, en productos que si son almacenados durante un periodo largo, este puede perder las características para lo que fue creado, ¿sí? Luego tenemos la técnica FIFO, ¿sí? La técnica FIFO. Cuando el almacén da prioridad a las existencias más antiguas, es decir, lo primero que ingresa es lo primero que sale, ¿sí? Lo primero que está ingresando es lo primero que está saliendo.
Entonces, de este modo, evitamos que los productos se vayan a vencer, se vayan a malograr, porque estamos entregando lo primero que llegó. ¿Sí? Este método FIFO lo utilizamos en nuestra casa, todos. Probablemente no teníamos el nombre técnico. Sin embargo, siempre utilizamos este en nuestra casa, ¿no? Vamos a cocinar. Nos damos cuenta que hay, no sé, vamos a hacer un flan. ¿Qué hago? Cojo el flan que sea. ¿Cuál vence primero si tengo tres? ¿No? Esa es la primera pregunta que nos hacemos. Entonces, ¿por qué? Porque estamos viendo lo primero que entró tiene que ser lo primero que va a salir. ¿Sí? Ese es el método LIFO y ese es el método FIFO. Luego tenemos el método de seguimiento de lotes. ¿Sí? El de seguimiento de lotes. Esta es una buena manera de organizar los artículos de stock en un almacén. En este método se agrupan las mercancías de la misma fecha de producción y los mismos materiales, ¿sí? Esto ayuda a que los almacenes puedan controlar la información y sobre todo puedan controlar de dónde proceden los artículos, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos un problema con una materia prima que está comportándose de una manera que está dificultando la producción, ¿no? Probablemente no permite que los pigmentos se adhieran al material de una manera adecuada. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Cuál es su, cuál es su fecha de ingreso? Y según su lote verificaremos si con todos los insumos que tienen ese mismo lote tenemos problemas, ¿no? Eso es lo que nos da a conocer, ¿sí? Lo que nos hace saber, lo que nos da el seguimiento de lotes, ¿sí? ¿Hacia dónde? Nos dice también, ¿hacia dónde se dirigen las mercancías? ¿Sí? ¿Para dónde van las mercancías? Saber cuándo pueden caducar los artículos. ¿Sí? Otra metodología es el control del stock de seguridad. Sí, esa también es una metodología de control de inventarios. ¿Sí? Que me ayuda a poder determinar cuánto realmente estoy utilizando, si tengo nuevas demandas no satisfechas o cuánto estoy yo utilizando si tengo productos, ¿sí? Si tengo productos que se están malogrando por mala praxis, por ejemplo, ¿no? Que se están malogrando por mala praxis. Esa viene a ser, ¿sí? Esa viene a ser la, el control de alguna manera que me permite tener el stock de seguridad. Medir de alguna manera los rendimientos de mis existencias generadas. ¿Sí? Luego tenemos el método EOQ. ¿Qué es este método? Este método de control de inventarios es muy sencillo y eficaz. ¿Sí? ¿Por qué es muy sencillo y eficaz? Se utiliza cuando la empresa tiene una demanda y una frecuencia de uso de inventario constante en el tiempo. Su principal objetivo es reducir los costos de inventario, siguiendo un principio muy simple. Hallar cuál es el punto en que los costos de pedir un producto y los costos de mantener en el inventario sean iguales. Es decir, si yo no tengo este producto, y esto lo podemos aplicar en distintos puntos que nosotros querramos igualar, ¿sí? Este es un ejemplo. El que yo no tenga el producto no me cuesta nada, no tengo una repercusión porque no voy a tener una pérdida de producto, digamos. Y el que yo tenga el producto no significa que voy a tener un exceso de costo de almacenamiento. Cuando llegan esos dos a un equilibrio, es cuando nosotros estamos aplicando nuestro método EOQ. Esa es mi cantidad exacta, perfecta, la ideal, esa es la que debo trabajar. ¿Sí? Esa es la que debo trabajar. Bien, ahora vamos a revisar rápidamente un caso práctico de la metodología FIFO. Bien, aplicando el método FIFO, debemos determinar el valor del almacén al 17 de enero del 2024. ¿Sí? 2024, ya estamos. Nos dan ciertos datos. ¿Sí? El 1 de enero tengo existencias iniciales, 300 unidades a 20 soles. El 18 de enero se compran existencias, 200 unidades a 25 soles. El 25 de enero realizo una venta
de 350 unidades a 40 soles. Acá viene un dato importante. Cuando yo voy a hallar el valor del inventario, el valor del almacén, de lo que tengo ahí adentro guardado, no me es importante conocer a cuánto se vendió. Sí me es importante conocer a cuánto se compró, pero no me es importante saber a cuánto se vendió. ¿Correcto? Ese es un dato muy importante, pero para efectos de el cálculo y el caso no lo voy a considerar, ¿sí? Luego nos dice, el 25 de enero se dieron ventas por 350 unidades a 40 soles, ¿sí? Y luego nos dice, el 5 de febrero se compraron existencias de 450 unidades a 30 soles. Y luego nuevamente se vendieron unidades el 17 de febrero, 100 unidades a 45 soles. Recordemos que estamos aplicando el método FIFO, ¿sí? ¿Qué nos dice entonces el método FIFO? Lo primero que tengo en existencias es lo primero que debe salir, ¿correcto? Estamos. Ya, entonces seguimos. Plantilla. Armamos nuestra plantilla. Primero, primer paso, armamos nuestra plantilla, ¿sí? Nuestra plantilla nos ayuda a poder, nuestra plantilla nos ayuda a poder organizar nuestros datos de una manera que podamos verla, ¿sí? Que podamos verla y nos sea mucho más fácil todos los cálculos que vamos a realizar. Entonces, primero armamos nuestra plantilla. ¿Qué es lo que tiene que tener esta plantilla? Una fecha y un concepto, ¿sí? El movimiento de todo lo que vayamos a tener en el almacén registrado con fecha y tener qué es lo que estoy moviendo, si es una compra, si es una venta, ¿sí? Eso es lo que tengo que tener. Y luego vamos a separar por entradas, salidas y lo que me queda en almacén. Es muy similar a un Cardex lo que estamos armando, ¿sí? Entonces, en entradas, ¿qué es lo que hacemos? Registramos la cantidad, el precio y el valor. En salidas registramos lo mismo, cantidad, precio y valor. En almacén registramos lo mismo, cantidad, precio y valor. Y acá vamos con la solución, ¿sí? Aquí vamos con la solución. Primero, tenemos existencias iniciales, ¿sí? Las existencias iniciales nos dicen que están dadas el 1 de enero, ¿sí? Se dieron el 1 de enero. ¿Por cuánto son las existencias iniciales? Por 300 unidades a 20 soles. Perfecto. 300 por 20, 6.000. Luego tenemos compra de existencias, 200 unidades. Entonces registro 300 unidades que tenía de existencias iniciales, más las 200 que estoy adquiriendo, más las 200 que estoy adquiriendo ahora, ¿cierto? Luego vienen venta de existencias. Nos dice que vamos a vender 350 unidades. Y acá viene el punto en el que tenemos que prestar atención. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esas 350 unidades yo las voy a tomar primero, como es un método FIFO, lo voy a tomar de lo primero que yo tengo en el almacén, es decir, de mis existencias iniciales. Yo no puedo decir, tengo 200 que acabo de comprar y tomo las 200 y lo demás de lo primero que tenía registrado. No, tomo, ¿sí? Tengo registrado, tengo 350 que voy a vender, uso 300 de mis existencias iniciales y las 50 las tomo de los 200 que me quedan, ¿sí? Entonces registro de las 300, ya no me queda nada porque las utilicé y de los 200 solo utilicé 50 unidades, me quedan 150, ¿sí? Luego tengo compra de existencias nuevamente. Compro 450 unidades. ¿Cómo registro? Primero registro lo que me quedó de mi operación anterior, es decir, 150 unidades y luego registro las 450 unidades que vendí.
Después de haber registrado mi última compra de 450 unidades, paso a mi última operación. ¿Qué me dicen que vendo 100 unidades? ¿De dónde las tomo? De las 150 unidades que me quedaron de la compra del 18 de enero. Y las 450 unidades se quedan intactas. ¿Sí? Se quedan intactas. Entonces, ¿cuál viene a ser el valor de mi almacén? Las 50 que me quedaron a 25 soles, ¿sí? 1250, las 450 que compré a 30 soles, 13.500. El valor total de mi almacén es de 14.750. ¿Sí? No hemos prorrateado los precios, no los, no saco un promedio, no. Lo que hago es poder separar mis operaciones y al final sí sumar los totales. ¿Sí? Eso es lo que realizamos. Bien, pasamos a nuestra siguiente ronda de preguntas y respuestas. Bien, no tenemos consultas. Pasamos a la última parte de nuestra sesión. Bien, pasamos ahora a conversar de la gestión de transporte. ¿Sí? La gestión de transporte. La gestión de transporte entonces nos permite a todos llevar en nuestra operación, llevar a cabo los procesos logísticos de forma eficaz y rápida, ¿sí? Respondiendo a todas las necesidades del sector para poder entregarle a nuestro cliente interno o a nuestro cliente interno en términos de oportunidad de acuerdo a lo que necesita. ¿Sí? Cumpliendo claramente con toda la documentación y todos los registros, todos los parámetros que el cliente nos pueda solicitar. ¿Sí? ¿Qué modalidades de transporte tenemos entonces? Vamos a revisar. Tenemos el transporte terrestre, ¿sí? Este tipo de modalidad de transporte es bastante usual, sin embargo, tiene también algunas desventajas y algunas ventajas. ¿Qué ventajas tiene? Es versátil, es muy accesible y la documentación para utilizarla es bastante sencilla. ¿Y qué desventajas tiene esta? No es apto para grandes distancias, le afectan las condiciones de tráfico, ¿sí? Le afectan las condiciones de tráfico y le afectan, por ejemplo, si existen paralizaciones, como tuvimos hace aproximadamente un año, ¿no? Que fueron paralizaciones bastante fuertes en nuestro país. Entonces, el transporte terrestre se vio claramente muy afectado, ¿sí? Claramente muy afectado. Luego tenemos el transporte marítimo. ¿Sí? El transporte marítimo se efectúa por buques de navegación entre el lugar de carga y el lugar de descarga. Es el medio de transporte de mercancía más antiguo y por tanto tiene usos y reglamentaciones muy diferentes. Además, permite el desarrollo del comercio exterior. De este tenemos dos tipos de servicios, ¿sí? Dos tipos de servicios. ¿Cuáles son estos tipos de servicios? Tenemos el servicio no regular y el regular. El no regular es cuando no existe un itinerario fijo, no existe un punto de partida, un punto de llegada, todo es acordado, negociado y captado con el cliente.
¿sí? Y el servicio regular, ¿sí? Y el servicio regular, ¿qué es? El servicio regular es el que eh, ya se tiene un itinerario preestablecido, ¿sí? En una ruta determinada, con un punto de origen y un punto de destino. ¿Qué ventajas tiene? También este tiene ventajas y también tiene ciertas desventajas, ¿sí? ¿Qué ventajas tiene? La principal ventaja es que se puede utilizar para trayectos muy largos y se usa usualmente en términos de comercio exterior, ¿sí? Tiene mayor capacidad de carga, fletes bajos, flexibilidad de carga, cargas voluminosas y pesadas, ¿sí? Esas son sus ventajas, nos permite enviar una gran cantidad. ¿Y qué desventajas tiene este? Que tiene accesibilidad, por ejemplo, solo a puertos. Entonces, en no todas las ciudades hay puertos, tenemos que invertir más en traer vía marítima y luego estar viendo un transporte terrestre o aéreo, ¿correcto? Esa es una de sus desventajas. La otra desventaja es que el seguro es costoso, ¿sí? El seguro es costoso y necesita un embalaje que sea resistente porque los productos que van en transporte marítimo no necesariamente son tratados con sumo cuidado, ¿sí? No necesariamente son tratados con mucho cuidado. Bien, ¿qué más tenemos? Tenemos el transporte aéreo, ¿sí? El transporte aéreo es el que se utiliza en aviones de carga o el que se utiliza en las bodegas de los aviones, ¿sí? El que se utiliza en las bodegas de los aviones. ¿Qué ventajas tiene el transporte aéreo? Porque el transporte aéreo también tiene muchísimas ventajas. ¿Qué ventajas tiene este transporte aéreo? Este transporte aéreo tiene que es muy rápido. Su principal ventaja es la velocidad, ¿cierto? Tiene mayor cobertura de mercado que, por ejemplo, el transporte marítimo, ¿no? Tenemos muchos más aeropuertos que puertos, ¿sí? Existe reducción de algunos costos de embalaje, por ejemplo, documentación y el seguro es mucho más accesible, ¿sí? Pero ¿qué desventajas tiene? Tiene la capacidad, ¿sí? La capacidad es una desventaja. ¿Por qué? Porque no, es una desventaja porque porque no podemos enviar grandes cantidades, ¿sí? No podemos enviar grandes cantidades. Y tiene también este tipo de modalidad de transporte algunas restricciones, como por ejemplo, no podemos enviar productos peligrosos, productos que sean controlados, necesita una documentación especial. Entonces, eso lo hace menos atractivo, ¿sí? Luego tenemos el transporte multimodal. ¿Qué es el transporte multimodal? Es el que usa uno o más tipos de transporte. ¿Qué ejemplo tenemos de ello? Por ejemplo, una importación. Una importación viene de manera marítima, llega al puerto del Callao, pero es para provincia, en un bus se va directamente a Tacna, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son las decisiones básicas que debemos tomar nosotros en consideración para tomar decisiones de transporte? ¿Sí? Elección del modo de transporte que sea rápido, fiable y seguro. Que se tenga una programación y un diseño de rutas. Elección de un vehículo adecuado. ¿Sí? Y consolidación del envío. ¿Cuáles son las ventajas de que nosotros podamos gestionar el transporte? Primero, que ahorramos recursos y ahorramos costos, ¿sí? Ahorramos recursos y ahorramos costos. Segundo, nos brinda mayor seguridad. Cuando nosotros gestionamos nuestro transporte, tenemos la posibilidad de
mejorar la calidad del servicio porque sabemos, por ejemplo, cuáles son, dónde es que se está ubicando nuestro producto y el cliente nos puede preguntar, ¿dónde está el producto que te acabo de comprar, que estoy adquiriendo? Ah, ya, se encuentra en tal lugar. Entonces, si hacemos una buena gestión del transporte, tendremos la posibilidad de dar ese tipo de respuestas. Si no lo hacemos, diremos, uy, no lo sé, voy a preguntar y le aviso. Entonces ahí estamos en un gran problema, ¿cierto? En un gran, gran problema. Bien, mejor calidad en el servicio prestado, nos ayuda a mejorar la capacidad de respuesta ante imprevistos, nos da mayor productividad. Seguimos, planificación de rutas, ¿sí? Nos ayuda a planificar rutas cortas, rutas largas y para poder disminuir los costos o para poder llegar al cliente en el tiempo que lo requiere, ¿sí? En el momento que lo requiere. Y nuestra planificación de rutas está directamente ligado también al mantenimiento preventivo, porque si vamos a estar planificando nuestras rutas, estaremos en constante revisión de nuestras unidades, sea el caso que tenemos unidades, ¿sí? Ahora, si no tenemos unidades, entonces no podemos aplicar una gestión de transporte, pues no es así. Podemos aplicar sin ningún inconveniente, ¿sí? Sin ningún inconveniente, aplicamos nuestra gestión de transporte. Luego tenemos planificación de rutas, ¿sí? La planificación de rutas nos permite tener disponibilidad de recursos internos, ¿sí? Nos permite calcular la carga, trazar rutas de distribución, analizar indicadores climáticos y de tráfico. Esta diapositiva es muy interesante. ¿Por qué es interesante? Porque en esa diapositiva podemos ver cuál es el peso que tienen dentro de la cadena logística los diversos eslabones y podemos evidenciar que los diversos eslabones tienen pesos significativos. Sin embargo, el mayor de los pesos es en la gestión de transporte, ¿sí? En la gestión de transporte y distribución. Estoy segura que todos pensábamos que el peso mayor era en compras, ¿no? Pero no, dentro de nuestros costos logísticos, el que tiene mayor peso es la gestión de transporte. Ahora vamos a hablar de naturaleza de la carga, ¿sí? Naturaleza de la carga. ¿Qué es la naturaleza de la carga? ¿Qué tipos de carga tenemos? Tenemos, por ejemplo, carga perecedera, ¿sí? Que generalmente son productos alimenticios que tienen degradación de las características físicas, químicas y microbiológicas, ¿sí? Entonces tenemos que tener un acondicionado especial, por ejemplo, que tengan conservación, cámaras de frío, etcétera, etcétera, que nos ayude a hacer que los productos lleguen de la manera adecuada, ¿correcto? Bien, luego tenemos, ¿sí? Luego tenemos carga frágil. Este tipo de carga es la que tenemos que tener mucho, un cuidado mayor para que no se vea esta dañada y podamos afectar la llegada de la misma al cliente, ¿sí? Usualmente esta tiene indicaciones claras que dice frágil, frágil, frágil. Luego tenemos carga peligrosa, ¿sí? La carga peligrosa, como su nombre lo dice, es una carga que por sus características puede causar daños no solo al transporte, sino también puede causar daños a la persona que está manejando el transporte e incluso puede causar daños a otros transportes, ¿sí? Y también puede causar daños al medio ambiente, ¿sí? Luego tenemos carga sobredimensionada. ¿Qué es la carga sobredimensionada? La carga sobredimensionada y de pesos especiales son las que eh, tienen un tamaño considerable. Por ejemplo, estoy segura que nosotros hemos visto en carretera venir, ¿no? Unos camiones muy grandes con carga pesada, usualmente de línea amarilla, y delante de esos camiones viene unas camionetas que dice carga ancha, ¿no? Carga ancha. Entonces, esa viene a ser una carga sobredimensionada. Ahora, conversábamos hace un momento, si no tengo yo un transporte propio, ¿no puedo entonces hacer una gestión de transporte? Pues no, definitivamente no es así, ¿sí? ¿Por qué? Porque puedo aplicar outsourcing, ¿sí?
¿Y qué me permite aplicar un outsourcing en el transporte? Lo que me permite es tener, ¿qué ventajas tienen? La ventajas que tiene es que trabajamos con especialistas del negocio, ¿sí? Trabajamos con especialistas del negocio. Nos ayuda a poder disminuir costos de reclutamiento y selección, que en este rubro, por ejemplo, transporte, pueden haber algunos considerables, ¿sí? Nos permite hacer uso eficiente del espacio, nos permite tener procesos más eficientes también, ¿sí? Nos permite tener procesos más eficientes. ¿Qué más nos permite? Nos permite, ¿por qué nos permite tener procesos más eficientes? Porque ya conocen del negocio. Si estamos nosotros tercerizando nuestro transporte, ¿sí? Si estamos tercerizando nuestro transporte es porque estamos trabajando con una empresa que ya conoce del negocio, ¿sí? Que ya conoce el negocio. Entonces, si ya conoce el negocio, nos es pues mucho más fácil poder, sí, nos es mucho más fácil poder eh, confiar esta parte tan importante de nuestra cadena logística y que nos es considerable también en costos, ¿no? A unos expertos. ¿Y qué desventajas tiene el aplicar outsourcing? Porque todo tiene ventajas y desventajas también. Las desventajas podría ser, por ejemplo, la alta rotación de personal. Digamos que ya conocen nuestros productos, su personal ya conoce nuestros productos, ¿no? Como ya conocen nuestros productos, nos es muy fácil poder enviárselos y no recomendarle un cuidado especial porque ya los conoce, ¿sí? Sin embargo, si no los conociera, si no los conociera, tendríamos que estar capacitando al personal y demás. ¿Cómo podríamos aminorar esta desventaja? La podríamos aminorar, ¿sí? La podríamos aminorar entregando cartillas informativas, por ejemplo, ¿sí? La podríamos aminorar brindando ciertas capacitaciones, ¿sí? Luego, del conocimiento de nuestros productos, que está directamente ligado con el punto anterior. Y luego tenemos información confidencial que compartimos también nuestros clientes, nuestras rutas, nuestros precios, entonces por ahí tenemos el riesgo que alguien pueda copiar nuestro negocio, que pueda sabotearnos o ofrecerle un producto a menor precio con las características similares a las que nosotros vendemos. ¿Cómo podríamos apaciguar esta desventaja? Podríamos hacerlo con un contrato de confidencialidad, por ejemplo, ¿no? Entonces eso de alguna manera nos respalda, ¿sí? Nos respalda. Ahora vamos a hablar de la distribución, ¿sí? ¿Qué es la distribución? La distribución y el transporte van muy de la mano y estas son las últimas funciones importantes, ¿sí? Importantes ¿de quién? Funciones importantes de nuestra funciones importantes de nuestra cadena logística, ¿sí? Perdónenme, de nuestra cadena, de nuestra gestión de almacén. La logística de distribución, entonces, ¿a qué se refiere? Se refiere al poder, ¿sí? Se refiere a poder nosotros eh, validar el movimiento de cierta materia prima, mercancía, lo que vayamos a mover, el movimiento físico, y también asegurar las cantidades ideales a poder considerarse, ¿sí? Las cantidades ideales a poder considerarse. ¿Listo? ¿Qué funciones importantes cumple entonces la distribución? Las funciones importantes que esta cumple son de transportar los productos, son de fraccionar. Muchas veces no le entregamos al cliente todo el total de su orden. Es que quiere entregarle el total de su orden para que ya no quede un pendiente. Resulta que solo su orden nos llena el camión. Entonces probablemente tengamos otro tipo de urgencias, otro tipo de necesidades, ¿sí? Entonces, si es así, lo que tenemos que hacer es fraccionar, ¿sí? Luego almacenar, que es la función de resguardar, ¿sí? La distribución también tiene que almacenar. Luego tenemos el de informar, mantener constante comunicación,
tanto a nuestra logística interna, a compras, al almacén y a ventas, ¿sí? O al cliente externo, de acuerdo como sea el caso y cuál sea la naturaleza de nuestro negocio. Factores de una red de distribución. ¿Cuáles son los factores de la red de distribución? Primero, la disponibilidad y variedad de los productos, tipos y formas de entrega, costos de envío, pruebas de producto, seguimiento de pedidos, experiencias de compra, políticas de devoluciones, ¿sí? Y considerar tipos de productos, condiciones especiales de cada producto al momento de poder distribuirse. ¿Sí? Al momento de poder distribuirse. ¿Qué canales de distribución tenemos? ¿Sí? Tenemos propiedad del fabricante. Perdónenme, los canales de distribución que tenemos son los mayoristas y los minoristas, ¿sí? Y en mayoristas tenemos tres tipos. Uno, propiedad del fabricante, es decir, cuando yo soy el fabricante, ¿sí? Y me vendo a mi mismo centro de distribución para que vengan los minoristas a poder comprar, ¿sí? Luego tenemos mayoristas independientes. Este tipo de mayoristas le compran a los fabricantes y estos asumen el total de la responsabilidad de todas las acciones que se puedan, ¿sí? Que se puedan cometer todas las acciones que se puedan cometer dentro de con los productos adquiridos, porque ya son parte de ellos, ya no tiene nada que ver con el fabricante, ¿sí? Mayorista es propiedad de los detallistas. Soy un mayorista muy grande, pero también tengo mis tiendas a los que yo mismo me distribuyo y las vendo de manera unitaria. Detallistas, ¿sí? Detallistas. ¿Qué son los detallistas? Los detallistas son aquellos puntos que nosotros son aquellos puntos que nosotros, ¿sí? Que nosotros vamos a comprar de manera directa. Para poder definir entonces nuestros modelos de distribución, ¿qué es lo que tenemos que tener en consideración? Tenemos que tener en consideración algunas características. Primero, la ubicación geográfica. Segundo, el tamaño del mercado que se requiere abastecer. ¿Sí? Tercero, los requerimientos técnicos de los productos, el nivel de servicio, los medios de transporte requeridos. ¿Sí? Ahora vamos a hablar de los modelos de distribución. Los modelos de distribución. Y lo vamos a explicar en estas gráficas, ¿sí? Tenemos el modelo de distribución descentralizado. El modelo de distribución descentralizado tiene un almacén, construye almacenes pequeños, ¿sí? Y luego, mediante construcciones también llega a los clientes, ¿sí? Ese es el descentralizado. Luego tenemos el centralizado. El centralizado ya no tiene tantas construcciones como el descentralizado. Lo que tiene es una planificación de rutas, ¿sí? Planificación de rutas que permite que con una buena planificación se embarquen los camiones necesarios y pueda llegar directo al consumidor. Y teniendo en consideración que un camión puede hacer una o más rutas, ¿sí? Ese es el centralizado. Luego tenemos el cross-docking. El cross-docking es uno de mis modelos favoritos. Este tiene que ser muy rápido, ¿sí? Este tiene que ser muy rápido. Tiene que tener en consideración que el camión no viene a ser su almacén, ojo. El camión es una plataforma, ¿sí? Es un camión que de pronto entrega a todos los clientes, ¿sí? A todos los clientes les entrega todos los productos de acuerdo a una buena planificación, un solo camión a todos los clientes. Entonces la planificación ahí tiene que ser muy fina. No quiere decir que vamos a meter todos los productos y si, como no alcanzó a entregar a todos los clientes, ¿qué es lo que va a pasar? Como no alcanzó, lo que va a pasar es que, ¿sí? Lo que va a pasar es que, lo que va a pasar es que no se,
se quede en el camión, ¿no? Y ahí lo van a guardar, ¿sí? Luego tenemos el plataforma de consolidación. En el plataforma de consolidación, ¿qué es lo que consideramos? Consideramos distintas empresas, acá, distintas empresas, distintas fábricas que llegan a los almacenes y de los almacenes se van directos hacia un centro de consolidación. Y de este centro de consolidación es que llegan a los clientes. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Ese es el modelo de distribución, plataforma de consolidación. ¿Sí? Y por último, nosotros tenemos siempre que diseñar cuál es el modelo, ¿sí? ¿Cuál es el modelo para poder llegar al cliente? ¿Y qué es un diseño para llegar al cliente? Es la vía más rápida, es la vía directa para llegar hacia él, para llegar hacia el cliente de manera eficiente para ambas partes, ¿sí? Para ambas partes, sea para la empresa que hace la distribución y sea para la empresa que recibe, ¿sí? Bien, señores, hemos llegado entonces al final de nuestra clase. Vamos con nuestra última ronda de preguntas y respuestas. ¿Qué es recomendable? Realizar un cuadro por producto o lote. Por ejemplo, tengo 80. ¿Qué tipos de productos son, Cristian? Me gustaría saber qué tipo de productos son. Sin embargo, si son productos, por ejemplo, a ver, ¿cómo podríamos organizarlos? ¿Por producto o por lote? Eh, si mi materia prima, por ejemplo, la procedencia para mi producción, la procedencia de la materia prima es determinante, los tengo que organizar por lote. Definitivamente, sin pensarlo dos veces. Sin embargo, si no es determinante, probablemente lo hago por producto y no pasa nada. ¿Sí? Depende mucho de la naturaleza del negocio. Lo recomendable, lo usual es que puedas organizar tus productos y colocar el lote. No pasa, no hay problema. Puede hacerse eso también. Organizarlos por producto, tus 80 ítems y colocarle el lote a cada uno. ¿Sí? Y yo también puede hacerse. Bien, señores, no tenemos consultas. Le cedo la palabra a nuestro coordinador para las indicaciones finales. Y nos estamos viendo el día de mañana. Muchísimas gracias por su participación y por su atención. Muy buenas noches.